Buenos días, somos Marcos Fraile, Daniel Fernández y Alfonso Fernández y os vamos a presentar la economía preindustrial. Empezaremos con las características de las economías preindustriales. Las economías agrarias preindustriales fueron las economías predominantes desde el Neolítico hasta la Revolución Industrial. Una economía agraria es aquella en la que la mayor parte de los factores de producción se destinan a la obtención de bienes agrarios, como los alimentos o las materias primas, y la mayor parte del consumo es de productos agrarios. Predomina la pequeña explotación campesina con rendimientos muy bajos. El objetivo principal era el autoabastecimiento. Apenas se produce excedente y los intercambios tienen una importancia muy reducida, ya que son mercados pequeños, fragmentados y locales. Ahora hablaré de la familia y la tecnología. La familia era una unidad económica y social fundamental desde el punto de vista del consumo y de la producción. El objetivo fundamental de la unidad familiar era la satisfacción de las necesidades de consumo, desde la alimentación, la vivienda y el vestido hasta el aprendizaje de los más pequeños. Los activos fundamentales de que disponía eran la tierra y el capital, pero sobre todo el trabajo de los miembros de la misma familia. La mayor parte de estos factores eran adquiridos por vía de herencia y se tenían hijos porque se necesitaba mano de obra. La tecnología es calificada como orgánica, cuando los recursos naturales utilizados en la construcción y la energía para moverlos eran de origen vegetal, animal y humano. Aunque eficiente, la tecnología generaba una baja productividad, porque era fundamentalmente intensiva en trabajo, de modo que el producto per cápita debía ser igualmente reducido. A continuación os explicaré el crecimiento económico de Europa. El crecimiento económico de Europa en la época preindustrial discurre lentamente. Desde el siglo X al siglo XIII se vivió un crecimiento muy considerable que, sin embargo, fue seguido por un retroceso a raíz de la difusión de la peste negra en los siglos XIV y XV, mientras que en los siglos posteriores del siglo XVI al siglo XVIII el crecimiento fue más intenso y continuo. El aumento de la población y la integración de regiones en la economía europea contribuyeron a la extensión del mercado y a una división de trabajo más compleja. También se produjeron algunas innovaciones tecnológicas y se dieron ciertos cambios institucionales como la afirmación de los derechos de propiedad privada, tierra, trabajo, capital, la aparición de una clase empresarial y la formación del Estado Nacional moderno. Por último, hablaré de la economía señorial. En la Alta Edad Media el intercambio y mercado perdió importancia debido a las condiciones de inseguridad y escasez de medios de pago. La unidad económica y política fundamental era el señorío. Este consistía en que el señor feudal poseía la reserva señorial, compuesta por su vivienda, sus tierras y su equipo. Estas eran utilizadas para el comercio. Además, poseía unas tenencias campesinas que estaban formadas por viviendas, tierras de cultivo y derechos comunales de que disponía cada familia. Estas eran utilizadas para el autoabastecimiento. Los campesinos que vivían en estas tenencias entraban en dependencia del señor feudal, de tal modo que ofrecían prestaciones de trabajo, especie y dinero a cambio de protección económica y física frente a la violencia de otros grupos. Además, están obligados a pagar ciertos tributos que gravaban el uso de bienes señoriales como los molinos y los hornos, además del comercio y el ejercicio de la justicia. El derecho de propiedad era compartido entre campesinos y nobleza. La propiedad estaba condicionada por las obligaciones recíprocas estables de unos y otros, aunque de carácter desigual y a menudo arbitrario, dado el monopolio de la justicia que el señor administraba sobre los habitantes del señorío. La renta feudal estaba establecida por vía hereditaria. Como podemos ver en el gráfico, hay una gran desigualdad en el reparto de los factores de producción. Abajo está el campesinado con los hombres libres y siervos. En la parte de la tabla media está la nobleza y el clero y arriba del todo el señor feudal. Marcos y yo vamos a hablar del crecimiento y cambios tecnológicos del siglo XV al XVIII, que se divide en el comportamiento demográfico, los precios, ingresos y estructura de la demanda, transformaciones en el sector primario, en el secundario y la formación del Estado Nacional moderno y el mercantilismo. Las sociedades predominantes en el modelo demográfico antiguo estaban basadas en la familia. Eran sociedades depredadoras y agrarias, y destacaban por sus altas tasas de natalidad y de mortalidad. La esperanza de vida rondaba los 25 años. La población crecía en dentes de sierra. Eso significa que el excedente natural de nacimientos sobre defunciones desaparecía de golpe engullido por un pico de mortalidad. La población crecía a corto plazo, pero se estancaba o crecía muy lentamente a largo plazo. Tenemos, por tanto, un débil crecimiento natural de la población. El crecimiento dependía de la natalidad, que a su vez dependía de la nupcialidad y de la mortalidad. Por un lado, tenemos que la nupcialidad dependía de las oportunidades de conseguir un empleo, con el que adquirir los medios necesarios para crear una nueva familia. Los
Los agentes de la mortalidad eran las crisis de subsistencia, las enfermedades infecciosas y la guerra. La densidad de población suponía mayor exposición y riesgo de contagio, debido a las condiciones insalubres del consumo de agua y alimentos, y a la falta de higiene. Las mayores crisis de mortalidad aparecían en momentos de escasez. En la foto tenemos la repercusión de una crisis de subsistencia en el siglo XVII en Francia, y se aprecia cómo los precios del trigo influyen en la natalidad y en la mortalidad. Desde la mitad del siglo XV hasta la mitad del siglo XVII fue la primera etapa de crecimiento más fuerte y generalizado, aunque muy desigual. Desde la mitad del siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII hubo una leve ralentización del crecimiento, y desde la mitad del siglo XVIII hubo un crecimiento más rápido y más extenso, el cual generó un declive de la mortalidad. Como vemos, a partir del siglo XVIII, la población comienza a crecer de forma exponencial, debido a la considerable reducción de la mortalidad, debido a varios factores que van a ser decisivos. Por una parte, el crecimiento de la productividad agraria y la mejora de los transportes permitieron una alimentación mayor, por lo que pudo contribuir a la mejora de la resistencia del sistema inmunológico de los individuos. Por otra parte, la nueva organización militar, el control de las comunicaciones, los nuevos materiales de construcción y los cambios de los hábitos de higiene contribuyeron a reducir la exposición de los agentes infecciosos. En cuanto a los avances médicos, cabe destacar la aparición a finales del siglo de la primera vacuna contra la viruela. El crecimiento de los precios a largo plazo que se da en esta época se debe esencialmente a tres causas. El continuo incremento de la demanda de bienes y servicios como resultado de la expansión demográfica, que implicaba una mayor presión sobre el mercado, ya que el aumento de los costes traía consigo un aumento de los precios. La disponibilidad de metales preciosos, oro y plata, ya que era más abundante y bajaban los precios. Y la pérdida del valor del dinero, como resultado de las manipulaciones monetarias del gobierno. A corto plazo, el movimiento económico característico de la economía preindustrial era la crisis de subsistencias. La evolución de los ingresos dependía de la renta y de la tierra y de los salarios. A medida que la población se multiplicaba, la tierra se convertía en un bien cada vez más escaso y valioso. Los propietarios aprovechaban la renovación de los contratos de arrendamiento para actualizar a la alza la renta de las tierras. Los ingresos fueron poco a poco creciendo a raíz de los procesos de industrialización. El aumento de la demanda estimuló el crecimiento de la oferta de alimentos y materias primas. Según la primera aumenta, se necesita más oferta, dejando de lado el modelo agrario tradicional de autoabastecimiento y pasando a uno de corte capitalista. Los cambios técnicos y estructurales característicos de este tipo de modelo son, entre muchos otros, intensificación de los factores productivos, tierra, trabajo y capital físico, introducción de nuevos productos y nuevos métodos de explotación y muchos otros más. Tenemos, por tanto, que se va a dar tanto un crecimiento extensivo como intensivo. La aparición de una agricultura capitalista en Inglaterra provocó la revalorización de la tierra. A medida que la tierra escaseaba, surgían conflictos por la asignación de los factores. El resultado fue un proceso de transferencia y redefinición de los derechos de propiedad. Esta redefinición de los derechos de propiedad vino precedida de un aumento de la demanda de productos agrarios, lo que condujo a una revalorización de la tierra. Las tierras baldías y de manos muertas fueron puestas en subasta, procediendo a la privatización de la tierra y generándose un derecho de propiedad individual y absoluta en contraposición de los derechos comunales anteriores. Este proceso de cercamientos y cierres de tierras fue largo y multiforme y se sucedió en varias etapas. Esto dio paso al capitalismo agrario. En general, la explotación familiar era la forma de organización agraria predominante en toda Europa. El principal recurso del que se disponía era naturalmente la mano de obra, que podía ser ocupada hasta la autoexplotación, pues no se consideraba como un coste, con el fin de aprovechar las oportunidades comerciales que se presentaban en la agricultura, la industria y otras actividades a tiempo parcial. La granja capitalista, predominante en países como Inglaterra o Países Bajos, se caracterizaba por una amplia extensión superficial de explotación, el derecho de uso privado en régimen de propiedad, contratación de mano de obra asalariada, la orientación de la producción al mercado e incentivos para los agricultores. En Europa central y oriental tuvo lugar un proceso de refeudalización que dio nueva vida al señorío. El mercado de explotación estimulaba la especialización en el cultivo de cereales. Las consecuencias fueron desastrosas: deterioro del nivel de vida, desindustrialización, declive de la población rural, etc. Por otro lado, en Europa occidental pierde importancia el sistema feudal hasta su desaparición, ganando poder e importancia las monarquías.
El aumento de la demanda, así como el cambio y la diversificación de las pautas de consumo y de pago, estimularon no solo el crecimiento de la oferta, sino también la difusión de innovaciones tecnológicas que facilitaron una paulatina disminución de los costes de producción. Las industrias más importantes seguían siendo las de bienes de consumo, dada la baja renta per cápita y el estado de la técnica. Destaca la industria textil, que ocupaba a numerosos artesanos de diversas regiones europeas. Las innovaciones técnicas fueron modestas, pero continuas, y sin duda importantes en la medida que permitieron aumentar la productividad del trabajo. Se concentraron en los sectores de la industria textil, la siderurgia, la construcción naval y la minería. No obstante, la principal fuente de innovación fue de carácter organizativo, antes que meramente técnico. Los cambios experimentados en la localización de la industria durante esta época también fueron decisivos. Fue aquí donde se produjo la difusión de los procesos productivos hacia el campo. Así, las fases de producción más sencillas e intensas se trasladaron al campo, mientras que la elaboración de los productos de lujo y los acabados de productos rurales se quedaron en la ciudad. Las causas que motivaron este cambio fueron dos: los obstáculos impuestos por los gremios y las ventajas comparativas de la producción rural. Este desarrollo del trabajo artesano en el campo hizo que en algunas zonas campesinos relativamente acomodados se convirtiesen en empresarios, utilizando mano de obra familiar y trabajadores fijos. También ocurrió el hecho de que muchas familias rurales se dedicaron a la producción manufacturera como actividad complementaria e incluso principal, hasta el punto de que se acababan especializando en un sector. Desde un punto de vista estrictamente técnico, la unidad de producción fundamental en la mayor parte de la industria era el taller familiar. Los maestros eran los dueños y habitualmente formaban parte de los gremios. Sin embargo, van surgiendo cambios a lo largo del tiempo que van modificando las formas de organización industrial, pasando del maestro gremial al empresario. Este cambio se desarrolla en varias fases: la etapa precapitalista, donde predomina la figura del maestro gremial; la etapa intermedia, donde además del maestro gremial tenemos ahora también el empresario; y la etapa capitalista, donde el empresario proporciona también el capital fijo a cambio de la obligación de trabajar en exclusiva para él. La protoindustrialización es la fase previa a la industrialización. Surge ante la rigidez de los gremios para satisfacer el aumento de la demanda interior y exterior. En esta fase se pasa a un sistema de corte capitalista con empresarios que realizan redes de trabajo familiares en el campo, ofreciendo por ello un salario. Se desarrolla en tres fases: Domestic System, donde los campesinos son dueños de sus herramientas y venden las manufacturas a los comerciantes; Putting Off System, en el que el comerciante controla el proceso productivo, suministra las materias primas y herramientas y fija los precios; y Factory System, donde ante el aumento de la rentabilidad se produce la concentración de capital y la reunión en el mismo local de trabajadores, máquinas y herramientas. A raíz de este nuevo tipo de industria surge el concepto de proletariado rural, y más adelante surgirán las fábricas, que irán adquiriendo sentido en la revolución industrial. El concepto de Estado-nación surge tras la Paz de Westfalia, en 1648. Se define como la unidad política delimitada territorialmente y que dispone de instituciones centralizadas para la administración del gobierno. Las áreas de intervención del Estado en cuanto al mercantilismo son la unificación administrativa y de mercado, la extensión y protección del derecho mercantil, la función asistencial y el proteccionismo. Por otro lado, las premisas del mercantilismo son que el mercado global es inalterable y que la riqueza y prosperidad de una nación dependen del capital fijo acumulable. El objetivo principal del mercantilismo es aumentar las arcas del Estado mediante una balanza comercial. También se pretende controlar el comercio exterior y los flujos de metales preciosos mediante una política proteccionista que favorezca a la exportación y disminuya la importación.